¿Qué hubo, bandita? ¿Cómo estás? Yo soy Víctor Domínguez y esto es el profe Delgado que no flaqueará jamás. Primero que nada, esta semana, y para resarcir, digamos, el abandono de la anterior, vamos a tener sesión doble y en esta primera parte lo que vamos a hacer es, pues, digamos, nombrar algunas particularidades más de las funciones trigonométricas, que es lo que hemos venido trabajando en las últimas sesiones, y digamos como marco de entrada para entrar al tema de funciones que a su vez nos lleve a la función exponencial que me interesa compartir con los profe-videntes, y luego de eso la problemática sobre la inteligencia artificial. Pero bueno, poco a poco. Vamos entonces con las trigonométricas. Nos habíamos quedado, digamos, con las definiciones de las tres primeras y algunos casos de su comportamiento. Entonces, las tres primeras eran el seno de teta, el coseno de teta y la tangente de teta. Recordaremos, estamos refiriéndonos a este triangulito en particular. El seno de este ángulo es el cateto opuesto, que está acá, entre la hipotenusa, que es esta, ¿no? Ahí está su definición. Para el coseno es el adyacente, ahora este caso, entre la hipotenusa. Y por último, la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Ahí tenemos esas tres. De ahí podemos partir a las otras tres funciones trigonométricas. No se utilizan tanto porque realmente pueden calcularse como derivaciones, digamos, de las principales. Pero bueno, la función cosecante se representa así, es CSC del ángulo θ, evidentemente, y es ahora la hipotenusa entre el cateto opuesto. Evidentemente, se deja como ejercicio para el estudiante, podemos demostrar que 1 entre seno de teta es igual a esto, y por lo tanto la cosecante es el inverso multiplicativo, o sea, 1 entre el seno de teta. La secante es la siguiente función, que es el inverso multiplicativo del coseno, es decir, la hipotenusa entre el cateto adyacente, y se representa como sec teta. Por último, la cotangente de ese mismo ángulo, CTG de teta o bien cot teta, esta se representa normalmente de cualquiera de las dos maneras, y va a ser ahora el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Puede demostrarse, como ya lo decíamos, que 1 entre la tangente de teta es igual a esto, y por lo tanto la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. ¿Okay? Entonces, ya que tenemos esas definiciones, denme un segundito por favor. Muy bien, entonces continuamos y una vez que ya tenemos todas estas definiciones y todas estas relaciones, digamos, entre los ángulos que forma un par de lados y las medidas de dichos lados, esos son, en resumen, las funciones trigonométricas. Pasan algunas particularidades interesantes, por ejemplo. Vamos a ver acá, ¿qué pasa si sumamos el seno de teta al cuadrado con el coseno de teta al cuadrado? Si usamos la definición, vamos a tener opuesto entre hipotenusa al cuadrado más adyacente entre hipotenusa al cuadrado. Haciendo operaciones, pues, a cuadrada nos queda esta expresión que, como tiene el mismo denominador, se puede juntar, y luego estos dos, por el teorema de Pitágoras, es decir, a cuadrada más b cuadrada, referidos a este triangulito de acá, ya sabemos que a cuadrada más b cuadrada nos da c cuadrada. Y por último, c cuadrada entre c cuadrada nos da 1. Por lo tanto, podemos concluir que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual con 1. ¿Okay? Es una de las identidades trigonométricas más fundamentales y además más socorridas. Entonces, pues, vale la pena tenerla en cuenta. Vamos con la segunda. La segunda vamos a tener que el seno de teta entre el coseno de teta, igual por definición, opuesto sobre hipotenusa entre adyacente sobre hipotenusa. Y luego hacemos regla del sándwich, es decir, multiplicamos los extremos y los ponemos arriba, multiplicamos los medios y ponemos abajo. Esto es, digamos, la reglita para la división de fracciones. Ya abundaremos con ella cuando abordemos temas de álgebra una vez más. En fin, nos queda A por C entre A por B. A ver. Ah, no. Entre B por C, perdón.
entre, ¿dónde lo puse? B por C. Y luego C entre C, pues se simplifican y nos da 1, lo que nos daría solamente A entre B, que por definición es la tangente de teta. Recapitulando entonces, seno de teta entre coseno de teta es lo mismo que tangente de teta. Esa es otra de las identidades muy utilizadas. La tercera, y que se puede hacer un trabajo análogo, digamos, para la cotangente, será cosa otra vez de dejárselo como ejercicio al estudiante. Pero bueno, la tangente de teta, como acabamos de ver aquí arriba, la podemos escribir como seno entre coseno, y como está al cuadrado, pues todo al cuadrado, más 1. Luego entonces nos queda esto, seno cuadrado sobre coseno cuadrado, más 1 entre 1, o sea, el 1 pues lo puedo reescribir así. ¿Para qué? Para poder hacer la suma de fracciones. Tomo acá el mínimo común múltiplo, y entonces coseno cuadrado entre coseno cuadrado nos da 1 por seno cuadrado, seno cuadrado. Luego coseno cuadrado entre 1 es coseno cuadrado por 1, coseno cuadrado. Y esta, ya habíamos visto que la suma de seno cuadrado y coseno cuadrado nos da 1. Por lo tanto, podemos simplificarlo a 1 sobre coseno cuadrado de teta. Y ya sabemos que 1 sobre coseno es secante. Por lo tanto, 1 sobre coseno cuadrado pues va a ser secante cuadrado. Recapitulando, aquí está. Tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada de teta. Les digo que esta, por ejemplo, se puede trabajar de manera análoga para la cotangente. Será cosa pues, de que hagan la algebrita necesaria para poderlo demostrar. Así los dejamos para que puedan abordarlo. Y bueno, estas son solo 3 voy a decir innumerables, porque la verdad es que yo no las he contado. Oye, 3 solamente de muchísimas identidades trigonométricas. Y estas identidades trigonométricas sirven en realidad para simplificar las expresiones. En la medida en la que se va teniendo práctica, digamos, ves una expresión y buscas la manera de trabajar con los términos, trabajar con dicha expresión, para encontrar una manera más sencilla de expresarla. Existen relaciones para ángulos dobles, para la mitad del ángulo, para combinaciones entre seno y coseno, etcétera, etcétera. Probablemente podamos abundar un poquito más en sesiones futuras. Pero mientras tanto, lo que me interesa en esta sesión es un poquito la definición, digamos. ¿Por qué se llaman funciones trigonométricas? Pues es relativamente sencillo de comprender. Una función matemática en general consta de 3 elementos principales. Para que podamos hablar de una función, nosotros vamos a tener primero un conjunto de números que le llamamos dominio, es decir, un conjunto de valores que podemos tomar. Ese es, digamos, el primer elemento, el dominio, que es un cierto conjunto de números. Luego vamos a tener otro conjunto de números que se llama rango, que digamos es el resultado de la función. Y para relacionar justamente el dominio, que es el conjunto de valores que podemos tomar, con el rango, que es el conjunto de valores que podemos obtener, vamos a tener entre ellos a una regla de correspondencia. Entonces, en el caso específico de las funciones trigonométricas, se llaman así porque su dominio, es decir, el conjunto de valores que les puedes dar, son los ángulos existentes. Como ya hemos dicho, seno de teta es una función a la que le das el ángulo sería un elemento tomado del dominio, le das el ángulo y lo que te va a dar es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo trazado, digamos, con el ángulo que tú le diste. Entonces, de nuevo, le das el ángulo y te da la relación entre esos dos lados, entre el opuesto y la hipotenusa. Y esa relación, ese numerito que resulta de dividir el opuesto entre la hipotenusa, es el numerito que corresponde al rango, es decir, el resultado de la función. Como ya lo habíamos visto, dependiendo del ángulo, lo más común para encontrar el valor de la función es consultar tablas trigonométricas o pedírselo a la calculadora, o, digamos, ya a la original, pues trazar muy bien tu triangulito, medir y encontrar la división. Hay algunos otros métodos analíticos para determinarlo, pero no abundaremos en ellos porque pues no creo que haga falta.
Entonces, en el caso del coseno, por ejemplo, igual su dominio es el conjunto de ángulos que puedan existir, y el rango, es decir, el conjunto de resultados, ahora es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. De igual modo, para la tangente, el dominio es nuevamente el conjunto de ángulos, el rango es el conjunto de relaciones entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De este modo, cuando hablamos de funciones, estamos hablando de digamos, una situación en la que tú conoces un número y conoces la relación con otros números, de modo que puedes determinar el resultado conociendo el valor inicial. A ese valor inicial, a ese número que toma uno del dominio, se le llama variable independiente. ¿Por qué? Variable porque, como estábamos diciendo, puede tomar varios valores distintos, depende de la función, cómo se define el dominio, y lo veremos en su momento. Pero digamos que tienes la relación, escoges tú el valor del ángulo que tú quieras, y esa regla de correspondencia que estamos platicando es la que te va a determinar el valor que debes de tomar en el rango. En el caso específico de las trigonométricas, el rango es el conjunto de relaciones entre los dos lados de la función en específico que estás tomando. Vamos a ver en la siguiente sesión, que viene como bonus y como disculpa, digamos, por el abandono de la semana pasada, pero bueno, vamos a ver que no solamente existen funciones trigonométricas, o sea, no solamente tienes un número al que le puedes referir una relación de lados del triángulo. Existe nominalmente un número infinito de funciones, porque puedes establecer tantas relaciones entre números como tú quieras, pero lo relevante del tema de funciones es que se utiliza normalmente para describir a la realidad. Es decir, en la realidad, pues todos lo hemos visto, tú puedes conocer cierto parámetro de un fenómeno, cierto número, y el conocerlo te lleva a determinar un parámetro relacionado. En clases, por ejemplo, utilizo normalmente un ejemplo muy sencillo, que es una función del costo de un viaje relacionado con el número de caminos que se tienen que tomar. Como eso tendría que estar referido a la región geográfica donde cada quien esté, a lo mejor nos conviene hacer una similar, pero con el conjunto o el costo de un desayuno, dependiendo del número de sándwiches que se pida. Aquí vamos con esto. Digamos que, bueno, de entrada el desayuno es solamente sándwich, no hay jugo, no hay nada. Esto es para simplificar la función y luego ya se puede extender. Pero en fin, por el momento el desayuno es solamente sándwich. Entonces, si cada sándwich cuesta 15 pesos y yo me como 3 sándwiches, pues ya todos sabemos que lo que voy a pagar son 3 veces 15, que da 45 pesos. Entonces decíamos que nos van a quedar 45 pesos si son 3 sándwiches. Si son 6, pues entonces 6 por 15, que serían 90. Si son 7, y así sucesivamente. Es decir, conozco el número de sándwiches y entonces puedo determinar el costo del desayuno. Eso sería una función muy sencilla en cuanto a la relación entre el número de sándwiches y el costo total del desayuno. Evidentemente, para describir apropiadamente varios fenómenos, normalmente físicos, digo, esa es como mi formación profesional, en el sentido de que las matemáticas, para mí al menos, son una herramienta de descripción de la realidad. Los ingenieros en específico utilizamos las matemáticas para describir un fenómeno, cuantificarlo y sobre todo que eso nos permita predecir y controlar, digamos, el resultado de dicho fenómeno. Entonces, bueno, ya para culminar, en el caso de las funciones trigonométricas, el dominio es el conjunto de valores de ángulo, el conjunto de ángulos que pueden existir, y el rango es la relación entre
los lados correspondientes según la función trigonométrica que escojamos. Podemos darnos cuenta entonces que en el caso del seno y el coseno, en el caso del seno, por ejemplo, el cateto opuesto siempre es menor o igual, como habíamos visto la vez pasada, en el caso de que todo sea vertical, o sea, si todo es vertical, no hay triángulo, y digamos, la longitud del cateto opuesto es igual a la de la hipotenusa. Como mucho, como podemos ver entonces, el seno puede valer 1, y como mínimo, en cuanto a magnitud, puede valer 0. Los valores de la función seno, entonces, su rango, es decir, el conjunto de valores que pueden resultar, está restringido a menos 1 y 1. O sea, solamente puede tomar valores entre menos 1, más grandes que menos 1, y 1, es decir, más chicos que 1. Y para la función coseno, digamos, el rango es igual, aunque los resultados varíen por la relación entre la adyacente y la hipotenusa. Como habíamos visto, si el ángulo es 0, es decir, si todo es distancia horizontal, ahora el coseno vale 1. Y bueno, los negativos los veremos en su momento, es cuando vamos hacia el otro lado, pero ahorita no nos agobiemos mucho con ello. Así pues, en el caso de las funciones trigonométricas, lo que tenemos es una herramienta para determinar las relaciones entre los lados de cualquier triángulo. La siguiente sesión vamos a comenzar con la función exponencial, que bueno, pues tiene sus particularidades y demás, que allí iremos platicando. Y mientras tanto, pues ahí vamos a dejar esta primera parte. Les agradecemos como siempre muchísimo sus suscripciones, sus likes, sus comentarios y sobre todo que nos compartan. Siguen estudiando, les dejamos como siempre los links para práctica ahí abajo. No se dejen, es muy importante, es tan importante comprender cómo practicar para poder internalizar, digamos, ese conocimiento y sobre todo esa habilidad analítica. Sigan con el buen trabajo, muchísimas gracias. Yo soy Víctor Domínguez, esto es el profe Delgado que no flacará jamás y nos vemos pronto para la función doble de esta semana. Gracias, hasta luego.